están? Muchas gracias por la amable invitación a poder dar mis opiniones sobre el tema del derecho a la competencia en los contextos internacionales. Mi nombre es Luis Díez Canseco, soy abogado de la Universidad Católica y tengo una maestría en Derecho Comparado por la George Washington University. Tuve el honor de haber sido funcionario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, específicamente viendo los temas de competencia. Posteriormente trabajé como funcionario de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú en el marco de un programa de competitividad, vocal de la Sala de Competencia en INDECOPI, y hasta hace algunos meses fui magistrado y presidente del Tribunal Andino de Justicia. El tema de la internacionalización del derecho de la competencia es sumamente importante y una realidad actual. Y la razón es la siguiente. En primer lugar, porque las economías, como consecuencia de la liberalización promovida en el marco de la Organización Mundial del Comercio, como consecuencia del acoplo, llamémoslo así, de modelos económicos a nivel internacional, esta globalización hace pues que los países cada vez tengan más relaciones económicas entre ellos. Entonces, como se podrán imaginar, esta liberalización del comercio lo que va a llevar es a generar problemas de competencia, porque nunca van a faltar aquellas empresas que lo que quieran es, de alguna manera, impedir que la liberalización se consolide. Y la razón es tan sencilla como, por ejemplo, segmentar mercados, establecer precios de reventa, etcétera, etcétera. Entonces, el derecho a la competencia va de la mano y surge y se va posicionando con mayor amplitud como consecuencia de esta amplitud, por decirlo una vez más, de los mercados globalizados. Ese es el primer elemento tomado en consideración. El segundo es que cada vez hay más casos con efectos transfronterizos. Como consecuencia de esta globalización, lo que hace una u otras empresas en un país A van a tener efecto en un país B. Lo que un grupo de empresas puedan llevar a cabo en un conjunto regional, pues puede tener efectos en otro. En tercer lugar, ¿cómo se llama? Se está dando una situación adicional, que hay una coincidencia normativa en los países. O sea, hoy en día casi todos los países del mundo tienen leyes de competencia, casi todos los países del mundo cuentan con autoridades de competencia y además estas normas en todos estos países son prácticamente iguales, con lo cual esto facilita entendimientos, llamémosle así, de formas de ver ese derecho. A diferencia, por ejemplo, del derecho penal, o el derecho tributario, o el derecho corporativo, y las áreas tradicionales, llamémosle así, del derecho, en los cuales cada país mantiene estándares y normas diferentes. En el derecho de la competencia hay una uniformización normativa, hay una nivelación del piso de juego normativo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La globalización, los efectos transfronterizos de los comportamientos empresariales, la uniformidad normativa es lo que está llevando a que cada vez el tema del derecho a la competencia comience a tener más importancia a nivel internacional. Y además hay un elemento que engloba todo lo que he explicado anteriormente, que en todos los tratados de comercio, de libre comercio, de preferencias comerciales o cualquier tratado multilateral, regional o bilateral entre los diferentes países, se están incorporando capítulos de derecho a la competencia en este tipo de normativa. La respuesta a la eficiencia no es que la autoridad nacional sea más o menos eficiente que la autoridad internacional. Lo que ocurre es que en todos los tratados internacionales hoy en día se habla del respeto
a la normativa nacional sin duda, pero a la posibilidad de que entre las autoridades nacionales cooperen entre ellas. ¿Ok? Entonces, hay casos que pueden ser vistos por el Perú, por poner un ejemplo, y en paralelo pueden ser vistos por Colombia, como ha pasado con algunos casos hace unos meses, que puede ser visto en Estados Unidos y en Australia, y que puede ser vistos en Estados Unidos y en Canadá, o que puede ser vistos en la Unión Europea y en países latinoamericanos. No es que es más eficiente que las autoridades nacionales compitan, por ponerlo de alguna manera, con las autoridades internacionales. Lo que ocurre hoy en día es que lo que se hace es un análisis del efecto que tiene la práctica anticompetitiva en el mercado de un país X o de varios otros países, y entre las diferentes autoridades van cooperando a los efectos de que el caso sea resuelto de la mejor manera. Estos temas de cooperación, llamémosle así, o de eficiencia para ver el caso, son diferentes niveles. Primera posibilidad es país con país. Esa es una primera posibilidad. La segunda es que el país vea los casos a nivel global o a nivel del proceso comunitario. El ejemplo más notorio es la Unión Europea. En la Unión Europea, existe un régimen para cada uno de los países europeos considerado individualmente, pero a su vez existe un régimen que ve los casos que abarquen o que comprendan a todos los países de la Unión Europea. Lo mismo ocurre con el otro proceso de integración más importante del mundo, que es el de la Comunidad Andina, donde cada uno de los países de la Comunidad Andina cuentan con normativa individual, hace sus investigaciones individuales, pero a su vez existe una norma andina que lo que hace es analizar cuando la práctica del país A, B o C tiene efectos transfronterizos o abarca a varios países. Entonces, no es que sea más o menos eficiente que un país compita con una entidad, un país con otro, sino se trata de en qué país se producen los efectos. Entonces, el país competente para ver el caso es el país donde se producen los efectos. Pero claro, lo que ocurre es que el país donde se producen los efectos no va a poder avanzar si es que el país de donde se origina no colabora con él. Entonces, de esa manera, la tendencia hoy en día es a la suscripción de acuerdos de cooperación internacional en materia de competencia, algo sobre lo cual hablaremos en un minuto. Los países, ¿cómo cooperan entre ellas? Hay muchas formas. Hay lo que le llaman el principio del Positive Committee o la cortesía positiva. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, el país A, que tiene problemas, el país B le informa a ella sobre que en el marco de la investigación del país B se han identificado un conjunto de prácticas que están teniendo efecto en el país A. Un ejemplo, ustedes se acordarán del cártel de farmacias que ustedes habrán visto, del cual han oído. Este es un cártel de farmacias que se promovió y se consolidó en Chile. ¿Qué es lo que hizo la autoridad chilena? En su momento acopia un conjunto de información en el marco de la investigación dentro de Chile, en el cual se revela que en el Perú estaba duplicándose o que se estaba llevando una práctica paralela. ¿Qué es lo que hizo la autoridad chilena? Por un principio de cortesía positiva, Positive Committee trasladó información a la autoridad peruana para que la autoridad peruana pudiera avanzar en las investigaciones en el caso peruano. A su vez, la autoridad peruana eventualmente puede haber descubierto alguna cosa que pudiera a su vez ayudar a la investigación chilena. Entonces hay de alguna manera una especie de acuerdo no un acuerdo real, sino un acuerdo de cortesía positiva, que es un compromiso internacional de apoyo mutuo entre las autoridades a los efectos de complementarse en investigaciones. Y esto se puede dar de dos maneras. Primero, por el acuerdo propio de cortesía positiva, que simplemente es una decisión soberana de cada país de ayudar a otro. Y en el otro,
ella es mucho más formal. Se han suscrito acuerdos de cooperación explícito entre las autoridades de competencia de diversos países. Por ejemplo, entre la Unión Europea con Estados Unidos, de Estados Unidos con Canadá, de Estados Unidos con Australia, de Japón con Estados Unidos. Y el Perú ha estado también suscribiendo varios acuerdos de cooperación con diferentes autoridades del mundo a los efectos de brindarse mutuamente información sobre cárteles que pudieran tener efectos transfronterizos. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? La cooperación es solamente te mando información, sino que además la autoridad, ya en los casos más formales, la autoridad del país B, en representación del país A, hace un downgrade, hace una investigación, acopia pruebas, levanta testimoniales, etcétera, etcétera. Entonces, este es un proceso que se está dando cada vez con mayor trascendencia y con mayor importancia a nivel internacional, y no es solamente cooperación entendida como que yo te voy a dar clases, yo te voy a enseñar, yo te voy a dar como un profesor a otro, ¿no? Es un trabajo real de cooperación, de intercambio de información que ayude a la detección de los cárteles, ya sean internacionales o nacionales. El tema es que para que estos convenios y estos principios de positive committee o de cortesía positiva se manifiesten, obviamente las autoridades nacionales tienen que ser entidades serias, tienen que ser entidades en las cuales los países crean que la información que yo te estoy mandando, que es una información claramente confidencial, no vaya a ser mal empleada o vaya a ser desclasificada de manera ilegal o vaya a ser utilizada para otros fines. Entonces, claro, el avance de los acuerdos de cooperación depende de la seriedad con la cual la autoridad del país receptor o dador lo maneja. El Perú, hasta hace algunos años, la cooperación técnica, los acuerdos de cooperación que tenían eran más de tipo simbólico, ¿no? Te enseño, ven a mi clase, te voy a dar programas de capacitación, pero era como una especie de cursos intensivos sobre el derecho a la competencia. Pero hoy en día, el Indecopi peruano, algo de lo cual los peruanos tenemos que sentirnos orgullosos, se ha consolidado como una de las entidades líderes en América Latina, de tal manera que ha establecido ya acuerdos formales de cooperación, y el Perú también los está suscribiendo con otros países. Entonces, ¿y esto por qué? Porque el Indecopi es una institución que es muy respetada a nivel internacional. Entonces, estas formas de cooperar es un proceso que va consolidándose, que se va perfilando, que se va consolidando a nivel internacional, y es producto pues de la buena labor que el Indecopi está llevando a cabo, y que es necesario llevarla llevar a cabo estos acuerdos o estas cortesías positivas como consecuencia de que hoy en día cada vez nos vamos percatando de acuerdos anticompetitivos de tipo transfronterizo. Sí, efectivamente, un mismo caso puede ser visto por la Agencia Nacional y por la Autoridad Internacional, o eventualmente puede ser visto por dos agencias nacionales diferentes, porque no se olviden de que el efecto sancionable es el que se produce en el territorio del país, con lo cual, si el efecto es en el Perú, la autoridad competente va a ser Perú; si el efecto es en Colombia, la autoridad competente va a ser colombiana; si el efecto va a ser en la Argentina, la autoridad competente va a ser argentina. Lo que ocurre es que hay algunos casos en los cuales los efectos son transfronterizos, o sea, abarca a varios países. Entonces, en ese caso, si hay algún acuerdo internacional, como en el caso de la Unión Europea y la Comunidad Andina, que se determine que la práctica tiene efecto transfronterizo, quien es competente es la autoridad supranacional, en el caso, por ejemplo, de los países andinos, la Secretaría General de la Comunidad Andina y el Tribunal Andino de Justicia. Y justamente el objetivo es, el respeto del principio del non bis in idem, o sea, no se puede hacer una doble sanción. Lo que ocurre que en la práctica, esto es un tema también ya de práctica, es que cuando el país A inicia la investigación, lo que tiene que hacer es determinar si hubo un efecto transfronterizo.
Si hay efecto transfronterizo, lo que hace es suspende el procedimiento nacional, lo remite a la autoridad internacional para que ella emita un dictamen sobre el particular. Si es que se determina que hay efecto transfronterizo, pues se suspende el procedimiento en el país A. Lo que ocurre es que hay partes de la práctica que tienen efecto solamente en el país A y otras partes que tienen efecto en el país B. Entonces, la tendencia normalmente es que cuando ya el país A sancionó, la autoridad internacional se abstiene de hacerlo, porque se entiende que con la sanción nacional se cumplió con el objetivo. Entonces, digamos, la autoridad nacional es, digamos, la primigenia, llamémosle así. La autoridad internacional viene a ser la subsidiaria o la residual, pero pasa a ser primigenia la internacional cuando el efecto es transfronterizo. Entonces, la diferenciación es muy sencilla. Cuando hay efecto transfronterizo, es la autoridad internacional. Cuando es efecto doméstico, es la autoridad nacional. Y la idea es evitar que haya doble sanción. Como reflexión final para los estudiantes de Derecho, es, además de valorar la importancia del derecho y la competencia en el mercado nacional, la importancia del derecho de la competencia como una disciplina jurídica y la importancia del derecho a la competencia como una disciplina académica. Yo creo que es muy importante que los alumnos comiencen a percatarse que como consecuencia de este proceso de liberalización de las economías y de globalización del comercio, no solamente en el derecho de la competencia, sino en otras áreas del derecho, se está produciendo un proceso de globalización o un proceso de internacionalización. Derecho a la competencia, propiedad intelectual, protección del consumidor, derecho publicitario, la publicidad en un país se ve en otra, registros sanitarios, el tema de licencias de funcionamiento, etcétera, etcétera. O sea, hay una tendencia a globalizar el derecho en la realidad, porque hoy en día los efectos o las prácticas son multinacionales. Otro tema también importantísimo es el tema de datos personales. O sea, hay un montón de áreas del derecho que cada día van adquiriendo mayor trascendencia internacional. Entonces yo creo que es muy importante que las futuras generaciones, o las generaciones de abogados que ahora están estudiando y que van a ser los que nos reemplacen, los que tomen nuestro lugar en los próximos años, pues entiendan que no solamente el derecho puede ser visto de una perspectiva meramente doméstica, sino que hay que comenzar a verla, estas disciplinas, desde una perspectiva internacional. A nosotros nos han enseñado derecho internacional público, entonces, ¿qué nos enseñan? Pues las relaciones de estados, ¿no? Nos han enseñado derecho internacional privado y nos han enseñado los conflictos de normas. Pero lo que tenemos que hacer en todos los cursos de la malla académica es comenzar a ver qué áreas del derecho comienzan a tomar efecto transfronterizo, qué áreas del derecho son parte de este proceso de globalización y comenzar a entender que eso es el derecho del futuro.